tal, Jacob? Bienvenidos a un video más de el Jacob por los chayoteros en caída libre, ya que al parecer nadie les creía, van en picada con lo que viene siendo su rating. Y es que al parecer la forma que antes tenían para manipular pues ya no está funcionando, la gente ya no cae, y eso demostró en la última elección que fue este 2024, hace un mes y medio, donde al parecer le dieron una contundente victoria a Claudia Sheinbaum. Entonces esto ya preocupa prácticamente a los chayoteros, preocupa también al PRIAN, porque no van a tener la forma de cómo manipular. Increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo hoy. Ahorita comentamos por qué no. Y es que el mismísimo Gerardo Fernández Noroña pone en su lugar al mismísimo chayotero, que ya al parecer están completamente nerviosos. Y para acabarla, Hamlet, el diputado, explica con manzanita lo que viene siendo esto de la sobrerepresentación que quieren hacer creer los mismísimos paniaguados del pianismo. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo, y ahorita comentamos por qué no. El diputado federal Gerardo Fernández Noroña del PT, quien será senador plurinominal por Morena en la inminente legislatura, una vez que se califiquen las elecciones. Gerardo, como siempre, bienvenido. Este es también tu espacio. Nos da gusto saludarte. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a tu auditorio. Así es, como dijiste, efectivamente. Dándote seguimiento puntual, ahora luego te voy a decir por qué, con lo de la estrella Noroñil. Ahorita le entramos. Vamos a ponernos serios, si te parece, primero, con el tema de la sobrerepresentación. Traemos una bronca que no entendemos. A ver, ¿por qué se está agandallando Morena, PT y Verde una mayor representatividad plurinominal a la que le corresponde de acuerdo con los votos que sacó por decisión del pueblo de México? Ya lo habíamos comentado, es falso. Primero, nosotros no decidimos qué reparto de candidaturas de representación proporcional nos toca. Eso lo decide el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La derecha está aterrada porque vamos a hacer las reformas constitucionales y entonces está intrigando. A ver, si fuéramos un sistema como el de Estados Unidos o Gran Bretaña, tendríamos el 85% de la representación en la Cámara de Diputados porque ganamos 255 de 300, y tendríamos el 93% de la Cámara de Senadores porque ganamos 30 de 32 fórmulas de mayoría. Como nuestro sistema es mixto, es un sistema de mayoría de representación proporcional justo para que no haya una sobrerepresentación tan grande. Entonces, las candidaturas de representación proporcional te permiten disminuir, y la Constitución dice que solo puedes tener 8% arriba de la votación que obtuviste. ¿Como partido o como la derecha coalición? Dice que obtuvimos 54 y miente, porque suma la votación de Morena, del PT y del Verde, y la Constitución lo plantea para cada fuerza política, porque si no, no tendría sentido ir en coalición, porque nunca tendrías la mayoría calificada, fuera la manera que asistieras a la elección. Nosotros tenemos más que mayoría calificada con las posiciones de mayoría, y tenemos mayoría calificada por el sistema mixto, que nos permite un máximo de 8%, que es el mismo que se le ha dado al PRI cuando ha sido mayoría, que es el mismo que se le ha dado al PAN cuando gobernaron este país, y que hoy que nos toca a nosotros con las reglas que ellos acordaron, ya no les gusta, pero no quisieron cambiarlas cuando lo propuso el compañero presidente López Obrador. Fuimos con sus reglas, con esas ganamos y tenemos legítimamente los 2/3. Correcto, legítimamente dices van a tener ustedes los 2/3, pero sí, en esta argumentación ciertamente de la derecha se alega, por ejemplo, que el Partido Acción Nacional tendría derecho a un determinado número de diputados plurinominales. Muy bien. Va a tener más que los que tuvo de mayoría, tuvo 32 de mayoría y tendrá 38 de representación proporcional. Sí, pero lo que alegan los panistas es que, por ejemplo, al Verde, que tuvo menor votación que Partido Acción Nacional, le están dando el doble, más del doble de los diputados. Miente, el Verde ganó un número muy grande de diputaciones de mayoría, creo que 60 y tantos, no tengo el número preciso, sí, y le dan
en base a la votación que tuvo. Le dan un número mucho menor, pero mucho menor que Acción Nacional, que ganó muy pocas de mayoría, va a tener más. El Verde va a tener más de mayoría que de representación proporcional. Están faltando a la verdad, pero yo vuelvo a insistir, como dicen los abogados, suponiendo sin conceder que tuvieran razón, pues eso lo decide el INE y luego ellos pueden ir al Tribunal Electoral, que lo harán, a impugnar. Y el Tribunal Electoral aplicará lo que dice la ley y la Constitución y ahí ya no podrán alegar nada. Y van a seguir alegando porque no saben perder y porque las reglas que ellos hicieron y les favorecieron siendo minoría, ellos eran minoría, no llegaban ni al 50% más uno de los votos y tuvieron inclusive 2/3 de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y nosotros que sacamos casi el 60% en la votación presidencial, y que obtuvimos, reitero, el 85% de las posiciones de mayoría en la Cámara de Diputados y el 93% en la Cámara de Senadores, andan llorando por los rincones y nos andan regateando lo que en derecho nos corresponde. Y con el apoyo del pueblo, que hizo una votación espectacular para darnos los 2/3 para realizar las reformas constitucionales que el país necesita. Pues vamos a ver todo esto, cómo evoluciona desde el punto de vista de la decisión que tomará el instituto. Si hay inconformidades, bueno, pues los inconformes, los partidos inconformes irán a reclamar lo que en su derecho corresponde al Tribunal Electoral y que finalmente se dirime esta situación. ¿Cómo andan las fechas, los tiempos? Porque pues ya urge, ¿no? Ya el próximo Congreso tiene que constituirse a más tardar el último día de agosto. Sí. Fíjate que yo espero que ya se resuelva porque además en la elección presidencial, pues Berta Xóchitl Gálvez Ruiz al final no presentó las pruebas que iba a presentar. Entonces esa se calificará. Comentaba algún magistrado del Tribunal Electoral, no recuerdo si era de la Pisaña o quién, que la próxima semana ya estaría el proyecto de dictamen, hasta donde recuerdo haber leído. De igual manera, las elecciones de diputados federales y de senadores pues no deben pasar mucho más tiempo. Yo espero que no suceda lo que sí ha pasado en alguna ocasión, que todavía en el último momento bajan a una persona que ya se hacía diputado o diputada y la cambian por otra, por las acciones afirmativas y cosas de esta naturaleza. Yo creo que hoy no hay tantas inconformidades, creo que el triunfo es muy contundente y creo que lo único que está en discusión es la interpretación que tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama, tramposamente, porque ellos fueron consejeros electorales, han estado queriendo aplicarle a la coalición lo que la Constitución en su letra expresa aplica a partidos políticos. Esa es toda la diferencia y por eso ellos están inventando la patraña de que nos queremos sobrerepresentar más allá de lo que en realidad nos corresponde. Te digo, hacen una suma simple del 54% sumando los 3 porcentajes de los partidos, y entonces tendrían 62%, que estaríamos a nada de todos modos de los 2/3, pero legítimamente nos corresponden. Bueno, finalmente, Gerardo, ¿qué es eso de la estrella Noroñil? Noroñil. ¿Quieres competir con ¿a quién se la vas a dar? ¿A taquerías de la 4T? ¿O a sí, claro, mañana voy a anunciar una taquería buenísima. Fíjate que hicieron un reportaje en El Financiero de los lugares donde iba a comer, y entonces empezaron a golpetear con eso, que todas las descalificaciones por la austeridad y no sé cuántas barbaridades. Y la verdad es que yo soy todoterreno, yo como en cualquier sitio con que se coma rico, y como he recorrido el país, pues conozco lugares muy buenos para comer, de veras, que son un placer, ahora sí que de orgasmo, y decidí inventar esto de la estrella Noroñil. Primero iban a ser 5, pero luego dije, me hicieron esta propuesta de logotipo, y dije, está muy bien que sea solo una, parejito, y son cosas que a mí me gustan, o sea, puede que otra persona vaya y diga, pues a mí no me gusta, bueno, pues es un asunto de los gustos de cada quien, pero por supuesto habrá taquerías, pastelerías, panaderías, restaurantes, sitios en el mercado, restaurantes elegantes, de todo lugares donde yo ¿Esa va a ser tu nueva chamba, ya que no te dio chamba, Claudia? No, esa me la invento yo solito. No, de veras, me encanta. Gracias, Gerardo, gracias.
Después viene la respuesta también contundente de Hamlet explicando con manzanitas y peras cómo es acerca de esto de la sobredisque representación. Bueno, sobre el tema que está a discusión, quisiera pedirles que pudieran enfocar el mapa que estamos proyectando. Vamos a hablar un poco sobre la sobrerepresentación. En el mundo existen 3 sistemas principalmente para la asignación de curules, de espacios en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Y estos sistemas implican mayoría, donde hay una elección por distritos en cada una de las naciones, que puede ser a nivel estatal o a nivel federal, dependiendo también de si son estados centralistas o si son federaciones. Y el otro sistema es representación proporcional, con listas que están presentadas por los partidos políticos, con mucha dinámica en cuanto a su integración. Hay naciones donde, por ejemplo, la lista es flexible y ustedes pueden votar por alguien que va en el lugar 10 de la lista y llevarlo hasta el primero. Y en el caso de mayoría, pues también hay ramas, algunas son en primera vuelta, otras, como el caso de Francia, son en segunda vuelta. Este es un mapa de IDEA, que es una organización internacional que vigila elecciones en todo el mundo. Han estado incluso en el proceso electoral de México. Y el tercer esquema es el mixto, que es el caso mexicano. Entonces, en los colores se puede diferenciar, mayoría es el verde agua, representación proporcional es el azul marino y el sistema mixto es el amarillo. Ahí van a encontrar a México y algunos otros países del mundo. Y hay ejemplos, ahí viene una tabla anexa, siguiente por favor, donde viene nación por nación cómo se eligen a los diputados. Un caso de sistema mixto como el nuestro, por ejemplo, es Bolivia. En Argentina es representación proporcional, en Australia es por mayoría, en Austria es representación proporcional, en Chile es representación proporcional, igual que en Colombia y Costa Rica. Siguiente, por favor. Vamos a dar algunos ejemplos de los países. En República Checa es representación proporcional, en Dinamarca. Bueno, sobre el tema que está a discusión, quisiera Guinea, por ejemplo, y Hungría dentro de esta lista. Siguiente, por favor. Aquí ya viene la ubicación de México como un sistema mixto. Pasa lo mismo con otras naciones como, por ejemplo, Libia, Lesoto, Mauritania. Son algunos de los casos que tienen un sistema mixto. Y bueno, ya vamos a pasar a la última, por favor. Siguiente. Y aquí ya encuentras Suecia, que tiene representación proporcional, Tailandia, que tiene un sistema mixto. Tienes también Ucrania con sistema del Partido Laborista, que arrasó en el Congreso, con un porcentaje no tan alto de la votación, tuvo la mayor parte de los triunfos en los distritos y eso le genera un control del poder legislativo. Mientras que en la representación proporcional, ahí venía por ejemplo el caso de Bélgica, pues las asignaciones son por las listas que configura cada partido político. Votaciones en el Congreso que fuera acorde al porcentaje de votos que obtuvieron en las urnas el 2 de junio. Entonces dicen, si yo obtuve el 10% de los votos, ¿por qué no tengo el 10% de las diputaciones? Bueno, porque si no se han dado cuenta, estamos en un sistema mixto. Por un lado están los distritos de mayoría y por el otro lado la asignación de diputaciones de representación proporcional. Significa entonces que tenemos dos países o dos pasteles. Un pastel tiene 300 rebanadas, que es el de mayoría, y ahí se asigna una rebanada al partido político o coalición que gana cada uno de estos distritos. Y por el otro lado tenemos las 200 de representación proporcional que se asignan conforme al porcentaje de votos. ¿Qué dice la Constitución? Pues no hay que mezclar estos dos pasteles. Establecen reglas para la configuración del Congreso. Está en el artículo 54, fracción cuarta y quinta de la Constitución. El 54, fracción cuarta, establece que ningún partido político, así en lo individual como partido, puede tener más de 300 diputaciones. Y la fracción quinta establece que ningún partido político puede tener más de 8 puntos de sobrerepresentación, es decir, 8% más de escaños en relación a la votación que obtuvieron en las urnas. Con estos dos límites, pues entonces se diseña nuestro sistema mixto. No tenemos duda que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal en otra instancia pues van a confirmar estas reglas que existen desde hace mucho tiempo. Y hay una discusión de parte de la oposición si debería de interpretarse como coalición y hacen referencia a legislaciones que no están vigentes y queremos darle un poco de contexto a ese punto. Miren, este es un documento que encontré en internet y es una impresión del PREP de las elecciones del año 2000, donde viene presidente, Senado y Cámara de Diputados. Si ustedes advierten, hay que hacer un poco de zoom, pero el logo del Partido Acción Nacional en esa coalición está acompañado del logo del Partido Verde. Así funcionaban las coaliciones en el año 2000. Y el logo del PRD está acompañado de otros 4 partidos políticos. Siguiente, por favor. Ahí está un poco más cerca. Se empieza a distinguir. Siguiente, por favor. Y así es como se conformaba la coalición. Esa coalición se llamó Alianza por México, postuló al ingeniero Cárdenas a la presidencia de la República y tenía PRD, PT, PAS, Convergencia y PSN, Partido de la Sociedad Nacionalista. Y así aparecían en la boleta, de manera mezclada, digamos, uniforme, y solo había un recuadro para votar por esta coalición.
Entonces hacía sentido que la asignación de las diputaciones de representación proporcional para coaliciones se interpretara como partido político. Tenían un solo recuadro en la boleta. Siguiente, por favor. Y lo mismo podemos decir del PAN. El PAN, cuando compite en el año 2000, que Fox gana la presidencia, se llamó Alianza por el Cambio, y pues incluía a el PAN con el Partido Verde, pero en un mismo logotipo. Por esa razón, la legislación establecía que en ese momento las coaliciones tenían asignaciones de plurinominales como si fueran un partido, porque era prácticamente imposible distinguir si eran para el Verde o eran para el PAN los votos, si eran para el PRD, para el PT, para Convergencia, para el PAS o para el PSN. Ahora es distinto, ahora las coaliciones implican que cada partido político tiene su logotipo en la boleta, aunque tengan el mismo nombre del candidato. Y con ese voto que se está emitiendo por el logotipo del partido político, entonces se tiene la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Supongamos que en el distrito 9 del estado de Jalisco va mi amigo Fabio Castellanos Polanco como candidato de Morena, del PT y del Verde. Si la ciudadanía de Jalisco votó por Fabio en la casilla del PT, para efectos de la diputación de mayoría le cuenta a la coalición, que es este primer pastel que platicábamos. Pero para efectos de la representación proporcional, de la asignación de las pluris, ese voto le cuenta exclusivamente al Partido del Trabajo. Luego ya hay reglas si cruzas más de dos partidos. Podrías cruzar incluso todos los que conforman una coalición. Pero ahí es donde el ejercicio de un voto tiene, por parte del ciudadano, tiene dos repercusiones. La primera, respecto del nombre del candidato, es la asignación de la diputación de mayoría relativa. Y la segunda es, respecto del logotipo del partido que cruzó, tiene la asignación de las diputaciones de representación proporcional. Y así de sencillo es como se explica por qué en este momento las asignaciones de diputaciones de representación proporcional son por partido político y no por coalición. También decir que nuestros aliados pues fueron muy importantes para ganar distritos de mayoría en todo el país. En el caso de Jalisco, muchos de los distritos que se ganaron fueron por el voto a favor del PT, del Partido Verde. Si hubiera ido solo Morena, no lograba el triunfo en mayoría. Y hay otros casos, distrito 17 de la Ciudad de México, que es el distrito de Santa Fe, pues una zona de alta plusvalía, donde es muy difícil competir para Morena. Ganamos el distrito porque se le asignó al Partido Verde y el candidato Carlos Madrazo logra casi 30,000 votos por el Verde, más todo lo que traía Morena y el PT. Lo mismo ocurrió en San Luis Potosí, lo mismo ocurrió en Quintana Roo y en muchas otras entidades de la República. Distrito 2 de Querétaro. Ahí los votos que aportó a la coalición del Partido Verde fueron determinantes para ganar el distrito de mayoría. Entonces, nuestra estrategia de ir en coalición tuvo dos efectos. El primero es, logramos una mayor cantidad de triunfos de mayoría, por ese diferencial que sumaron los aliados, y por el otro lado, cada partido político, por su esfuerzo, por su propaganda, por su plataforma, logró la asignación de diputaciones de representación proporcional, que son las que el Instituto Nacional Electoral en unas cuantas semanas va a determinar. Esto es en cuanto hace a la sobrerepresentación y a la asignación de diputaciones. Finalmente, pues invitarlos el 23 de julio, el martes, vamos a tener foro en el estado de Puebla y el tema es tribunales de justicia local. Ahí los jueces federales, magistrados, ministros han hecho énfasis en que es necesaria la reforma de la justicia local. Cosa curiosa, los magistrados y jueces locales dicen que es importante reformar la justicia federal. Nosotros consideramos que hay que reformar ambas cosas, tanto la escala federal como la local. Que defina ya, entonces, cuál es el método que va a utilizar para la selección de los diputados. Es el que dice la Constitución, por partido político. 54, fracción cuarta y quinta. Ahí está. Entonces, y los logotipos de la coalición pues estaban muy claros. Participaban todos los partidos políticos en un solo logo. Esta es la coalición del 2000 del PRD. Entonces aquí no sabías a cuál de los partidos se le asignaba la pluri, por eso tenían su propia lista conjunta. Pero ahora es muy claro, cada quien tiene su recuadro. Entonces, ¿por qué hay tanta virulencia en esta defensa de la Constitución de la oposición? Porque así lo dicen. No, ellos están tergiversando la Constitución. La lectura pues tiene que ser textual para empezar. Y hay un principio general del derecho. Si la ley no distingue, no hay por qué distinguir. Entonces yo no veo lugar a interpretaciones. Ahí está muy claro. ¿Y qué opinas de esa afirmación que hace la oposición de que no se vale o no es inaceptable que haya una sola visión de país, que un solo partido, o en este caso una coalición, imponga su visión sobre las otras visiones o percepciones de la realidad? Tienen que distinguir el derecho electoral del derecho parlamentario. Te pongo algunos ejemplos. En la elección del 2018, la bancada del Verde que llegó aquí a San Lázaro llegó electa en una coalición con el PRI y con Nueva Alianza. Y después ellos decidieron voluntariamente apoyar las reformas de la Cuarta Transformación. Eso como bancada. También tienes decisiones personales. Cómo llegaron Germán Martínez y Lili Telles al Senado como parte de Morena y cómo votaron como legisladores del PAN. Luego creo que fueron independientes un rato, al final ya se sumaron abiertamente, ¿no? Incluso creo que Germán ahorita fue electo como legislador por esa coalición. Entonces hay que distinguir los tiempos. La coalición electoral es para los resultados del 2 de junio y ganar distritos de mayoría. De ahí en adelante cada partido político tiene sus asignaciones y tiene la libre decisión de qué hacer con sus votos. Eso como grupo, pero además de manera individual cada diputado y senador vota libremente. Entonces la configuración de la mayoría calificada se da en cada votación en el Congreso.
no es algo que provenga del Instituto Nacional Electoral. A ver, entonces platicamos de las fechas. ¿Hasta cuándo tiene el INE y el TRIFE para resolver ya absolutamente todo? Y para que el 1 de septiembre pues ya vengan a tomar posesión como les corresponde, ¿no? Sí, el límite es la última semana de agosto. Hay juicios que están en marcha, sobre todo por el PRD, para intentar recuperar el registro. Presentó cerca de 200 juicios para anular casillas. Entonces, hasta que se resuelvan todos, creo que sacaban un paquete de 30 en estos días. El tribunal devuelve al instituto el cómputo final. Le puede decir, ¿sabes qué? En todo el país anularon estas 100 casillas, entonces eso mueve un poquito los números, nada trascendental. Y entonces ahí ya se tiene que hacer la asignación, la división del pastel, de las rebanadas de las plumas. Y que no le alcanzaría pues para recuperar, no sé, 3 diputaciones o alguna o 2 senadurías. No, ni el registro ni las diputaciones. ¿Sabes qué? En el caso del PRD es el ejemplo más claro de cómo está dividida la elección de mayoría de la elección de representación proporcional. Porque no alcanzaron el registro, pero lograron Senado por primera minoría en Michoacán y ganaron un distrito de mayoría en su coalición. Entonces, son dos cosas muy separadas que no se pueden mezclar como lo está haciendo la oposición. Oye, y en el caso de la Cuauhtémoc, ¿cómo quedarían, por ejemplo, la diputada que ganó en el distrito 12 por PRD? Y si le insiste Monreal en que le anulen el triunfo a esta Alejandra. Pues son elecciones separadas. Lo que está impugnado es la alcaldía, no la diputación. De hecho, si tú presentas un juicio para anular votación, casillas, y no aclaras en el texto que estás impugnando tanto la elección de mayoría como la de RP, solamente el tribunal modifica la de mayoría. Es otro de los ejemplos. O sea, un voto te genera 2 consecuencias. Ahí está muy claro, ¿no? Diputado, jurídicamente pues tenemos una cuenta de hoja, ¿no? Con el asunto de las plurinominales, pero políticamente es deseable tener un congreso con ese grado de abayazamiento de Morena y sus aliados. Es lo que el pueblo de México determinó, pero además aquí fuimos testigos de la libertad de los legisladores de votar en cada ocasión. Hubo votaciones en donde a lo mejor 2 o 3 diputadas y diputados de Morena no acompañaron, la mitad de la bancada del Verde se acompañó, algunos cuantos del PT, un par del PRI, se han dado casos. Entonces pues es importante la pluralidad, y eso no está conformado por la elección, sino por la decisión individual que tomen aquí cuando rindan protesta. ¿No? Bueno, pues ahí está prácticamente también Noroña y Hamlet dando cátedra de por qué él dice que la sobrerepresentación, ya que al parecer no le está gustando nada el PRIAN, y es que le tienen pánico escénico, pánico de lo que pueda pasar con ellos. Y es que, pues, ¿por qué creen que no quieren esto? Porque una iría al Poder Judicial y 2 iría pues prácticamente a lo que vienen siendo las plurinominales. Bueno, el Poder Judicial me imagino que primero es lo importante para ellos, ¿no? Porque de ahí se manejan mucho y es como pueden controlar la 4T. Y 2, que pues quitarían todas las plurinominales, que es como llega Lito, que es como llega Marco, porque les regalaron 17, 18 pluris, y entonces después como, y así es como va a llegar Ricardo Anaya al poder del Senado. Va a llegar como senador canallín, ya va a poder pisar México y va a estar dando lata ahí en el Congreso. Así que pues veamos cómo quedó la encuesta hasta el momento vía Facebook, si estás de acuerdo o no con Noroña y Hamlet. El 100% le dice que sí. Veamos algunos de los comentarios que también son vía Facebook. Isabel OEG, saludos. Fernando Andrade, saludos. Gerardo Fernández Noroña, 2030, completamente de acuerdo. Fernández Velázquez, saludos. Fernando Noroña en 2030. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerda, si me puedes apoyar con un like en la página de suscripción en la de YouTube, puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas nos vean. Sería completamente fantástico. Toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima. Bye, sus. No se olviden comentar, compartir y difundir para que muchas personas nos vean. Hasta la próxima.